Muy buenos días, mis queridos jóvenes y demás personas que en este día tenemos el honor de que nos acompañen. Vamos a continuar con nuestra clase que, como clase de intermedios que llamamos para nuestros jóvenes, adolescentes, tenemos en nuestra iglesia, en la iglesia de los discípulos en la colonia Julián Carrillo, en San Luis Potosí, México. Hemos estado hablando en nuestra clase anterior acerca de lo que es la realidad de Dios. Y el día de hoy vamos a tocar el tema que tal vez para nosotros como cristianos pueda ser muy sencillo, la realidad de Jesús, la existencia de Jesús. Para nosotros como cristianos es muy fácil aceptarlo, entenderlo y comprenderlo. Sin embargo, es un punto de mucha dificultad ante las demás personas. Podemos tener como algunos puntos principales que pueden ustedes ver aquí en las diapositivas, la razón por la que podemos estar seguros de quién dijo ser el Señor Jesús, la importancia de aceptarlo acerca de lo que la Biblia dice de las enseñanzas de Él mismo y cómo responder a las críticas y a los que dudan de la exactitud de lo que la Biblia dice de Dios. Recordando en este punto que como cristianos no es conveniente que nos entablemos en discusiones, en argumentaciones acerca de lo que es nuestra fe, acerca de lo que es nuestro conocimiento de Dios. Que todo sea de una manera armoniosa, amigable y sobre todo, que es el gran reto para nosotros, que más que discutir con argumentos, que más que discutir con textos, con pasajes, lo hagamos con nuestra propia vida. ¿Sí? Se ha dado a través de reportajes, películas o series en la actualidad mucha información acerca de quién creen que es Jesús. Y digo creen porque en ocasiones esa información que se proporciona tiene un sesgo de maldad, en ocasiones tiene un sesgo de mentira, en ocasiones son suposiciones y lo único que hacen es desvirtuar la vida, la esencia del Señor Jesús. Se desvirtúa totalmente. Hemos escuchado en ocasiones recientes por ahí esas películas que se hizo sobre María Magdalena, que era la amante del Señor Jesús. Es un simple ejemplo. Y así como ese hay muchos más. Desgraciadamente hay infinidad de personas que dan por hecho lo que ahí se ve, lo que ahí se dice, por el hecho de que salga en un Discovery Channel o en alguna plataforma de gran proyección, de gran alcance. Sin embargo, pasa lo mismo que con el Internet en cuanto a opiniones. Me queda claro que el Internet es de gran utilidad, nos da gran multitud de información científica y que nos puede ayudar en nuestras tareas escolares y demás, pero hay ocasiones en que realmente lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, lo que estamos recibiendo, solamente son suposiciones, solamente son ideas de alguien y desgraciadamente las tomamos como si fuera una verdad, ¿sí? Una cosa también que tenemos que tener muy claro es que aquellas personas que no acepten la vida del Señor Jesús, que no acepten la presencia del Señor Jesús como Dios en su vida, va a ser muy difícil convencerlos. No es imposible. De hecho, si ellos se prestan y dejan acercarse al Señor, Él podrá cambiar sus vidas, podrá modificarlos. Pero todos aquellos que se acercan simplemente con una actitud inquisitoria, burlona, en una actitud de un rechazo total, difícilmente van a convencerse, ¿sí? Ellos siempre tendrán argumentos en contra de lo que nosotros podamos decir. Si salimos a la calle, al centro, a una plaza, a comentar, a preguntar a las personas acerca de quién es Jesús, obtendremos respuestas muy variadas. Seguramente algunos
podrán decir, entre otras cosas, que es un gran maestro, que es un fundador, que fue el fundador del cristianismo, quien dijo e hizo muchas cosas buenas terrenalmente, humanamente hablando. Algo otros dirán que es un iluminado, como no ha habido ningún otro, es el máximo de los hombres iluminados. Otros, el más grande de los profetas, un guerrillero, ¿sí? Ya que vino a abogar por los pobres y por los humildes. Y es cierto, el Señor Jesús, dentro de todo su campo de acción que vino en esta tierra, efectivamente, Él vino a los humildes, a los quebrantados de corazón. Su palabra lo dice, Él vino a sanar los ciegos, los cojos, los enfermos, etc. Por supuesto que parte de eso es cierto, ¿sí? Parcialmente es verdad, pero es solo una parte muy pequeña de lo que se aleja de la gran verdad acerca de Él, ¿sí? Como pueden ver en la diapositiva, es el Hijo de Dios que vino a morir por nuestros pecados y los de todo el mundo. Podemos repetir de memoria ese texto tan hermoso que con tanta frecuencia utilizamos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tal razón, este hermoso texto es conocido como el Evangelio en chiquito, como un resumen del Evangelio. Encierra una gran verdad. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto del Señor Jesús? Ahí encontramos en Juan 14:6 que Él dice, Jesús, dice Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. En la actualidad para la gente habla de tener muchos caminos. Parafraseando aquel refrán que en aquellos tiempos decía que todos los caminos llevan a Roma, aquí también en la actualidad mucha gente dice que todos los caminos llevan a Dios, que Dios es el mismo en diferentes personas. Sin embargo, el Señor Jesús lo dijo de manera tajante, yo soy el camino, la verdad, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿sí? El Señor Jesús, cuando estaba también, como podemos ver en el siguiente punto, cuando Él estaba a punto de ser sacrificado, Él hablaba de que en su momento, cuando Él estuviera ahí colgado por nosotros en el madero, que estuviera siendo sacrificado, crucificado, ¿sí? Él hablaba de que lo que Él decía, no lo decía por sí mismo, sino que tenía la autoridad del Padre, el cual le había mostrado lo que debía y que tenía que hacer. En otro pasaje encontramos en Mateo 28 que cuando le vieron, le adoraron. Si el Señor Jesús no hubiera sabido que Él era el Hijo de Dios, no hubiera permitido que le adoraran. Era algo que estaba en contra, sería algo que iría contra su naturaleza, ¿sí? Podemos leer Marcos 14, 60 al 62, ¿sí? Y ahí vemos cómo el Señor Jesús al final, a Él no le gustaba andar presumiendo ni andar diciendo a cada rato que Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, en ese momento, después de estarlo cuestionando, insistiéndole, finalmente es que el que responde, yo soy el Hijo de Dios. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, y viniendo en las nubes del cielo, le veréis. Como les decía, tenemos nosotros como cristianos mucho soporte que nos da la palabra de Dios. Tenemos muchas cosas con las cuales nosotros estamos convencidos, creemos totalmente en la existencia del Señor Jesús. Algunas de las razones, como lo mencionamos aquí, es el cumplimiento de las profecías. Son innumerables. Se dice que son más de 300 profecías las que hablan acerca de la venida del Señor Jesús a la tierra, de lo que iba a pasar, de lo que iba a hacer, entre las cuales están algunas que les muestro ahí, ¿verdad? Nació en Belén. Se profetizó que iba a nacer en Belén, ahí lo vemos en Miqueas 5:2, que sería vendido por 30 piezas de plata, en Zacarías 11:12, que guardó silencio, lo decíamos hace un rato, cuando lo estaban acusando. Él fue juzgado y él, como la palabra de Dios lo dice, no abrió su boca, ¿sí? Fue llevado al matadero, ¿sí?
fue condenado entre criminales. Sabemos que estuvo al lado de un par de ladrones. Repartieron sus vestidos. Sus manos y sus pies fueron horadados. Se dice que las probabilidades para que tantas profecías se pudieran cumplir en el caso de la persona del Señor Jesús son mínimas para que sea una mentira. Durante su estancia aquí en esta tierra, Él obró milagros. Una forma en la cual Él pudo atraer la atención de la gente, en la cual Él pudo hacerles notar que Él era Dios, porque desgraciadamente así somos los humanos. Necesitamos en ocasiones ver algo extraordinario, algo que nos llame la atención, ¿sí? Para podernos voltear y decir, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Por qué ocurre? ¿Sí? Entonces él hizo infinidad de milagros, sanó cojos, dio la vista a ciegos, ¿sí? Nos habla la mujer con el flujo de sangre durante tantos años, ¿sí? A los ciegos de nacimiento, los cojos de nacimiento, en fin, resucitó a Lázaro, que es uno de los máximos, ¿sí? Su propia resurrección es la cumbre de los milagros que hay. Entonces, el Señor Jesús obró milagros de manera sorprendente. En la Biblia encontramos también ahí en Juan, que nos dice que estas cosas se nos muestran, pero que si se escribieran todo lo que el Señor hizo, no cabría un libro para poderlas expresar. Fueron inmensas las maravillas que Él hizo cuando estuvo en su ministerio aquí en la tierra. Otra de las maravillas, ¿sí?, grandísimas que Él hizo y que es un reto para nosotros como seres humanos, fue parte de la razón por la cual Él se humanó, se hizo hombre, ¿verdad?, para enfrentar todas las cosas que nosotros como humanos debemos y tenemos que enfrentar y superar en esta tierra, que es el pecado, ¿sí? Él enfrentó el pecado y nunca cayó en pecado. Cuando le acusaban, recordamos los juicios que le estaban haciendo y por qué lo mandaban de un lado para el otro, ¿sí? Que decía Pilato, es que no encuentro de qué acusarlo. No había razón. Y cuando sacaban a flote alguno de los milagros que había hecho, se le dice, tú lo has dicho, ¿sí? ¿Y cómo se lo refutaban? No podían. ¿Por qué? Porque era algo de lo cual él en su vida fue sin pecado. Podemos decir ahorita inmaculado, ¿sí? Está claro que nosotros como seres humanos y por supuesto tan lejos del carácter espiritual que él tiene, de la condición espiritual que él tiene, estamos muy lejos de su calidad moral, espiritual, ¿sí?, en la cual él está totalmente ajeno al pecado, no conoció pecado, pero sí fue tentado. Lo sabemos aún desde que empezó su ministerio, fue llevado al desierto y allá el mismo diablo le tentó, ¿sí?, con cosas que para muchos de nosotros tal vez son llamativas, serían fáciles en las cuales cayéramos en la tentación, ¿sí?, humanamente. Pero él fue sin pecado. Él enfrentó todos los problemas, todas las luchas que nosotros como humanos podemos tener, ¿sí? Por esa razón fue que Él se encarnó para traernos la salvación, porque de esa manera Él podía conocernos, Él podía saber nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestros temores, nuestras pasiones, ¿sí? De esa manera Él podía ser un mejor Salvador. Dios pudo mandar a un ángel, Dios pudo hacer cualquier otra cosa, ¿sí?, para que viniera a salvarnos. Y sin embargo, ya lo leíamos en Juan 3:16, mandó a su Hijo para que muriera, porque era el mejor, llamémoslo así, iba a ser el mejor embajador, iba a ser la forma más hermosa en la cual Él podía conocernos, en la cual Él podía entendernos y a través de la cual podía Él salvarnos, a través de la vida de su Hijo, que se encarnó, que se hizo hombre. Sí, era Dios, pero se hizo hombre, se humanó. La Biblia nos habla de eso
en más de una ocasión, ¿sí? Lo más importante para nosotros como cristianos es que el Señor Jesús vive. El Señor Jesús no murió. Sin embargo, ese es otro punto, el cual quienes se aferran en negarlo, quienes se aferran en no reconocerlo, al igual que lo hacían desde aquellos tiempos, entre otras cosas, que dicen que Él nunca murió, que nada más lo metieron en la tumba y luego se salió. Que José de Arimatea, aquel hombre rico, el cual cedió la tumba para que fuera él, ahí reposaran sus cuerpos, que él lo robó. Que los discípulos robaron su cuerpo. Pero ya se nos ha repetido en más de una ocasión que si alguien era celoso de su deber y en quien se podía confiar eran los centuriones, ¿sí? La misma Biblia nos habla al final de que los líderes religiosos dijeron, digan esto, digan lo otro, ¿sí? Pero aún a sabiendas de que estaban mintiendo, ¿sí? Las mujeres, otros dicen, que se equivocaron de tumba, que fueron a otro lugar, que era otra tumba que estaba abierta. Todos son meras ideas generadas para desvirtuar el máximo de los milagros, la máxima demostración de que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Él lo dijo cuando estaba aquí en la tierra, ¿sí? Que lo iban a colgar, que lo iban a sepultar y que al tercer día iba a resucitar, ¿sí? Él lo dijo y Dios no miente. El Señor Jesús no miente. Es algo que iría contra su calidad moral, ¿sí? Entonces, lo más importante dentro de, por lo menos así lo considero yo, dentro de todas las muchas otras cosas que hizo el Señor Jesús, es que Él resucitó, ¿sí? Y ahí es un pasaje hermoso el que encontramos en toda la epístola a los Corintios en el capítulo 15, pero en particular el verso 14, ¿verdad? Que nos habla y que nos dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana es entonces nuestra fe, ¿sí? Lo dice Pablo. Y es la verdad, si Cristo no hubiera resucitado, pues estaríamos hablando de un mentiroso, ¿sí? De un fraudulento, de un vividor. Vana sería nuestra fe, sería nuestra religión, nuestra creencia, nuestra fe, igual que tantas muchas otras que hay en el mundo. Sería una filosofía, ¿sí? Ya lo hemos dicho que los budistas tienen donde está la tumba de Buda, ¿sí? Los musulmanes tienen donde está Mahoma. Nosotros no tenemos la tumba de Jesús porque Él resucitó, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Él es Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí? Nuestro mensaje del Evangelio sería falso. El cristianismo, repito, sería como cualquier religión. La Biblia sería un libro lleno de historias, de fantasías, de enseñanzas que tal vez pudieran tener un valor moral, pero hasta ahí, nada más. Nada que ver con la salvación. Recuerdo una vez más ese hermoso texto. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿sí? Para que muriera por nosotros, ¿sí? Para que a través de Él tuviéramos la salvación, la vida eterna. Ese es Jesús, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador, en quien creemos y confiamos que podemos tener la vida eterna. Demos gracias a Dios por su vida, por su sacrificio. Tratemos de hacerle entender a las personas, pero insisto, no discutan, no argumenten, no peleen. Muéstrenlo a través de su vida. Que el Señor les bendiga y espero que con un poco del favor de Dios, que esta ya sea la última ocasión que nos veamos a través de este medio y la próxima ya sea ahí en nuestro salón de clases. Que el Señor les bendiga. Buenos días. Mi Dios y Padre eterno, autor de
creo